29. Leeremos este precioso salmo a nuestro amado Dios. La introducción al Salmo 29 dice así: cántico excelente, en el que David describe la majestad de Dios por medio de los rayos y tempestades, que asombran a todas las criaturas. Bien que sea dulce y misericordioso con los suyos. Salmo apropiado para alabar a Dios, cuando nos amonesta con tales asombros. Entonemos este maravilloso Salmo 29. Poderoso al Señor, dale el poder y el honor, a su nombre gloria da, en la hermosa santidad, sobre aguas posadado, el Dios de gloria tronado, voz del Señor con potencia, voz con majestuosa gloria, voz que cedros quebrantó, los del Líbano quebró, también los hizo saltar, cual becerros tras hablar. Líbanos inundan saltos, al oiga con sobresaltos, voz del Señor que derrama lluvias de fuego y llamas, voz que al yermo hace temblar y al cabestrejo dar, voz de Dios que a siervas dio, de los partos el dolor, y con potencia los bosques desnuda sobre los montes, todo en su templo habla su majestuosa gloria. El poderoso Señor el diluvio presidió, cual se sienta Jehová para la eternidad. Dios fortaleza habrá dado a su pueblo que el amado, bendecirá el Eterno, con mucha paz a su pueblo. Sabemos que todos los poderosos de la tierra deben honrar y darle honor al único y sabio Dios, quien merece toda gloria y toda honra. Agradecemos a Dios, amados, porque este día del Señor podemos estar juntos adorando su nombre, a pesar, cierto, de estas catástrofes que azotan a nuestro pueblo de Coltauco. Encargo la oración a nuestro pueblo de Coltauco para que por la misericordia de Dios pueda salir de todo esto prontamente. Amados, vamos a empezar con nuestro estudio de la palabra del Señor, un nuevo libro que es el libro de Habacuc. Así que le invito a que abra su escritura en el libro de Habacuc. Este es el octavo profeta que estudiaremos, ¿cierto? A lo largo de casi 3 años hemos estado estudiando los profetas menores y hemos podido ir aprendiendo mucho acerca de lo que Dios quiere para nosotros, acerca de lo que el Dios del pacto quiere para su maravilloso pueblo. Libro de Habacuc. Hoy haremos una introducción a este libro. Habacuc, capítulo 1, verso 1, estudiaremos el día de hoy. Así que a medida que lo vayamos encontrando, podemos ponernos de pie como reverencia a la palabra de Dios. ¿Cierto? A medida que lo vayamos encontrando,
Nos ponemos de pie y damos lectura a este maravilloso libro de Habacuc 1:1. Es cortito, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Una vez más, la profecía que vio el profeta Habacuc. Oremos. Amado Dios Santo, agradecemos que en tu amor y misericordia nos hayas permitido y concedido, Señor, esta hermosa oportunidad de poder junto a nuestros hermanos, Señor, estudiar esta maravillosa palabra de Dios. Hoy nos toca el libro de Habacuc. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender la importancia de lo que significa, Señor, el que tú eres soberano, de lo que significa que tú seas un Dios santo, santo, santo. Un Dios que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida sustentas nuestra alma. Un Dios que aún está con nosotros en esos momentos tan difíciles, Señor, y dificultosos. Ayúdanos, Señor, a esperar y confiar en tus maravillosas promesas. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Favor de tomar asiento. Y como le había dicho, estamos estudiando el libro de Habacuc. Libro de Habacuc. Hoy veremos la introducción. No sé si podemos, ¿cierto?, dejar un poquitito el celular, un poquitito, para que podamos, por la misericordia del Señor, prestar atención a la palabra de Dios. Libro de Habacuc. Hoy es una introducción a este hermoso libro de la Biblia, y el nombre Habacuc significa abrazar. Amén. Si pudiésemos de alguna manera estudiar este libro y ver el significado del nombre del profeta, significa abrazar. ¿Y se acuerdan lo que hemos dicho acerca de los profetas menores? Lo que significa el nombre del profeta es lo que significará lo que trata el libro. Entonces, si bien no hay acuerdo en todos los estudiosos bíblicos, sí podemos decir que este nombre significa abrazar. ¿Y en qué sentido abrazar? Un abrazo en tiempos angustiosos es un descanso para el alma agobiada. Un abrazo en tiempos de dolor es un descanso para el alma que se encuentra en desesperación. Y este hombre llamado Habacuc se encontraba en algo semejante. Estaba en gran dificultad. Estaba viendo a su alrededor un pueblo que pecaba, y pecaba de manera tan mala delante de Dios. Por otro lado, podía ver cómo el juicio de Dios vendría de mano de personas impías, y eso era algo que este hombre, este profeta, no entendía, no lograba comprender. Y a su vez, él protesta y muestra que también los cristianos piadosos pueden quejarse. Aquí hay que hacer una clara distinción. Una cosa es quejarse a Dios y otra cosa es murmurar contra Dios. ¿Entiende? Si usted ve el libro de los Salmos, usted puede ver muchas quejas, ¿cierto? Por ejemplo, la queja que el Señor habla en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O cuando David puede decir, ¿por qué has ocultado tu rostro de mí? ¿Se fija? Entonces, podemos ver que existe protesta justa. ¿Job? ¿Acaso Job no dice, cierto, en su libro, me gustaría ir a la silla del Señor y exponerle mi queja? ¿Me entiende? Ellos no le están faltando respeto a Dios, están mostrando en su humanidad que les duele el momento que está pasando. Así que como cristianos no es algo que debe sorprendernos, nosotros nos dolemos. Nosotros somos seres humanos y Dios lo sabe. Pero lo que no podemos hacer es murmurar. ¿Y cómo hacía el pueblo de Israel? Lo contrario a quejarse de manera justa delante de Dios. Lo contrario a eso es murmurar. ¿Y cómo sería la murmuración? Señor, mira, en Egipto teníamos tantas cosas y ahora mira lo que tú nos estás dando. ¿Se fija ellos cómo ya cambia la cosa? Porque ellos le están diciendo a Dios que Dios es el causante de sus problemas. En este sentido, no es así. Nosotros siempre apelamos a la gracia
y a la misericordia de Dios. Tampoco hay un consenso en la ubicación de dónde se encontraba el profeta Habacuc. Si usted puede ver, ¿cierto? Comienza la profecía que vio el profeta Habacuc. No nos dice nada de dónde es él, no nos dice de qué lugar viene, ¿cierto? Los otros profetas, algunos de ellos sí podíamos saber si venía de Judá, si venía de Samaria, porque decía profecía hacia Jerusalén, Samaria. Se fija, siempre la profecía iba enfocada a un lugar determinado donde este profeta podía expresar. Pero sí podemos de alguna manera identificar su ubicación, porque en primer lugar, ¿cierto? En el verso 6, Habacuc, capítulo 1, verso 6, dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los caldeos era un nombre que también se le determinaba a los de Babilonia. Amén. Entonces, teníamos los asirios que habían destruido, cuando estudiamos el libro de Amós, ¿cierto? Los asirios habían destruido el lugar de Samaria. Entonces, pasó mucho tiempo, pasó un poco tiempo después y vinieron los babilónicos e invadieron Jerusalén. Entonces, podemos hacer a primera conclusión que aquí está hablando de una profecía futura que iba a venir sobre Jerusalén cuando los de Babilonia castigaran a este pueblo que había sido infiel al pacto de Dios. Entonces, ¿cómo podíamos enumerarlo? Él no puede ser de Samaria, porque Samaria en ese tiempo ya estaba destruida. Entonces, queda que él es de alguna parte del reino del sur. ¿Y qué es lo que está hablando? De que Dios va a utilizar a los caldeos, va a utilizar a los de Babilonia para castigar a este pueblo infiel. También, de alguna manera, podemos analizar su oficio. Aquí dice profecía del profeta Habacuc. Podemos decir que él es un profeta, pero a la vez él está muy asociado a la música. Mire, escúcheme bien, él está muy asociado a la música. Por ejemplo, en Habacuc capítulo 3, verso 3 dice, y no sé si en su Biblia sale de esa manera, pero sale como estrofas, ¿cierto? ¿Se fija cómo cambia la escritura en la Biblia? ¿Qué es lo que quiere hacer el traductor? Quiere mostrarnos que ahí no es una historia lo que está contando. Ahora viene algo así como música. Así están estructurados los salmos, ¿cierto? Habíamos ya pasado la lectura de los salmos y están estructurados, y por eso a veces son más cortitas las lecturas, porque son como estrofas. ¿Y qué es lo que dice en el verso 3? Dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. ¿Y qué después dice? Selah. ¿Y a dónde estaba ubicado esos Selah? En los salmos, ¿cierto? Y era ese tiempo donde queda la música y no hay palabras, y es el momento donde se medita en lo que se está cantando. Anterior a eso, podemos ver en el versículo 1 del capítulo 3, dice: oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Siginot. No sé si usted prestó atención cuando leímos los salmos, que antes de comenzar el salmo decía Mictam, ¿cierto? Decía cosas como Gitit, Magelet. Veamos, por ejemplo, el Salmo 7. No pierda de vista el Salmo 7. Vamos al Salmo 7, no pierda de vista Habacuc. Salmo 7. Mire lo que dice el Salmo 7. Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Esta parte que está en negrita arriba, eso es inspirado. ¿Entiende? El título, el otro es el título Reina Valera, que está en otro color. Pero el de abajo, que está arriba en los salmos, antes de comenzar el salmo, eso está en el original. Por eso lo recalcan y lo transcriben. Entonces, ¿qué dice? Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Y, por ejemplo, puede ver el capítulo 8,
dice al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Y mire, el 9, al músico principal sobre Mutlaben, Salmo de David. El 6 dice al músico principal en Nejinot, sobre Semitit, Salmo de David. Aunque no hay un consenso ni hay tanta equivalencia para identificar lo que eso significa, si usted se fija, pasó al español tal cual, y en español tenemos alguna respuesta de lo que eso significa. No, ¿cierto? Pero al entender que es un salmo, de alguna u otra manera quiere expresar en qué melodía parte eso. Algunos dicen eso, que significa en qué melodía se canta ese salmo, se canta esa oración. Otra cosa que debemos también identificar, que el Salmo 7 y Habacuc capítulo 3 parten de la misma manera. Me dice oración del profeta Habacuc sobre Sejinot. Y el 7 dice Sigayón. ¿Te fijas? Sigayón es singular y Seginot ya vendría a ser como un plural. Entonces, una es el plural de la otra. Y esto quiere decir que de alguna manera Habacuc, al tener estas cosas de los salmos, ¿cierto? A tener esta estructura de los salmos, de alguna manera él estaba asociado a la música. Si usted se fija al final de Habacuc, ¿qué dice al final de Habacuc? Capítulo 3, verso 19, que en la Biblia sale abajo, dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Nótese cómo él es profeta, pero también él está familiarizado como David, como Asaf, como el mismo Moisés, con algún salmo. Si bien este salmo de Habacuc capítulo 3 no está en el libro de los salmos, sí tiene esa estructura, bajo los selá, bajo los jefes de cuerdas, bajo los cantores, bajo también cómo se cantaba esto. Oración también es un sinónimo de canción. Ellos tendían, ¿cierto?, a orar con música, a orar de tal manera que pudieran usar alguna guitarra, alguna cuerda. Los profetas también utilizaban muchas veces, antes de decir su profecía o mientras decía su profecía, ellos como que la cantaban en forma de poesía. Entonces, vamos viendo cómo Habacuc de alguna manera no podemos ver su oficio, no sé, como lo era Miqueas era del campo. A él no podemos saber, pero sí podemos de alguna manera deducir que él está en el reino de Judá y de alguna manera él está asociado a la música. Hay algunos que han dicho que Habacuc tiene que ver y de alguna manera dentro de los cantores de Israel, algo que no podemos aseverar porque el libro no lo dice, pero sí nos llama la atención. En cuarto lugar, debemos ver que este libro tiene la estructura de un salmo también. Los salmos, ¿con qué parten? Con un clamor, ¿cierto? Oh Jehová, ¿hasta cuándo Jehová? Siempre dentro de un salmo, en la mayoría de los salmos hay un clamor. ¿Y cómo parte? Habacuc 1, verso 2 dice, ¿hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de violencia y no salvarás. ¿Se fija que si usted lo lee, es como recordar cuando leímos los salmos, ¿no? Es como recordar que hubiéramos estado en los salmos, porque hay un clamor, y dentro de ese clamor también había una queja justa. Eso está contenido en el capítulo 1, verso 12. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y mira esta su queja, dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Te fijas su queja? Su queja es, Señor, ¿por qué es como si tú estuvieses callado cuando viene esta gente mala y le hace mal a los justos? O sea, hay una queja justa. Pero también hay una respuesta de Dios. ¿Se acuerdan en los salmos? En los salmos y en su estructura siempre existía eso. Hay una queja, hay también un clamor, pero luego dentro del mismo salmo hay una respuesta de Dios. Y aquí, en el capítulo 2, hay una respuesta de Dios y dice, Habacuc, capítulo 2, verso 1,
Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que me dirá, y qué ha de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, dentro de eso también hay una respuesta de Dios y le enseña a este hombre que debe descansar ¿en quién? En Dios. Como decía el devocional de nuestro hermano Claudio, ¿cierto? Hay que descansar en la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control aún de la misma historia. Y el capítulo 3, tal como termina un salmo, ¿cierto? En los salmos cuando terminaban ellos exaltando a Dios, porque su respuesta, la respuesta de Dios fue algo que llenó su corazón. La respuesta de Dios fue algo que llenó su alma y lo hizo descansar. ¿Y qué dice Habacuc en este cántico? Uno de los, si podemos decir, cánticos más famosos dentro de la Biblia, como lo es Habacuc, y específicamente capítulo 3, verso 17. ¿Se acuerda de este? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es la fortaleza, Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Qué nos enseña? ¿Qué es lo que él puede transmitir a través de estas palabras? Puede estar todo mal, pero mi alegría es el Señor. Puede estar todo mal, pero mi gozo es la salvación del Señor. Puede estar todo mal, pero el Señor es mi fortaleza. ¿Se fija cómo él no quedó con esa duda? Sus dudas cayeron, porque ahora su confianza y su fe está puesta en Dios y solo en Dios. Cosas que llaman la atención de este libro. Si usted se fija en los demás profetas que hemos estudiado, la mayoría de los profetas, siempre ellos dicen, así le dicen al pueblo, así ha dicho el Señor, ¿cierto? Siempre es algo que Dios le dice, dile a mi pueblo esto. Pero aparte de que los profetas siempre hacen esto, en este sentido aquí es particular porque es una vivencia de él. Aquí, de alguna manera, es algo que experimenta el profeta, es su intimidad con el Señor, es su oración delante del Señor, es su vivencia. ¿Pero qué le dice el Señor? Le dice en el capítulo 2, verso 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es decir, ahora, esto que tú me preguntaste, no solo va a ser útil para ti. Ahora yo voy a permitir, dice el Señor, que esto traiga utilidad a mi iglesia, que esto traiga utilidad a mi pueblo, para que mi pueblo descanse en medio del dolor. Tiene una estructura similar a la de Asaf en aquel salmo, donde él también mira a su alrededor y ve cómo en el Salmo 73, ¿cierto?, son azotados todo el día los hijos del Señor. Y ve que él quiere servir al Señor, pero en realidad a su alrededor ve que le va más mal. Hasta que comprendí cuál es el fin de ellos. Y él, de alguna manera, puede concluir, amados, de que su esperanza y su gozo y su alegría es el Señor. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos al analizar este libro de Habacuc, ¿qué nos puede enseñar el dolor a nosotros? ¿Qué nos puede enseñar de alguna manera la aflicción? Los puritanos, ¿cierto?, ingleses, aquellos cristianos de esa antigüedad, podían decir que existen providencias oscuras de Dios.
A veces la providencia, o hablamos de providencia, ¿cierto? Estamos hablando de cosas buenas que el Señor nos da trabajo, nos provee de trabajo, nos provee de salud, nos provee de salvación. Pero Él también nos provee de dolor, nos provee de aflicción. Y uno puede decir, ¿cómo eso va a ser una providencia de Dios? ¿Cómo eso me va a ayudar a mí? Nos va a ayudar bastante. El dolor también es parte de ser cristiano. La amargura y el dolor es parte de ser cristiano. La estructura del libro, teológicamente podemos decir que es una teodicea. Teodicea. ¿Y qué significa teodicea? Una palabra compuesta por teos, que significa Dios, y dike, que significa justificación. ¿A qué se refiere el tecnicismo teodicea? Es decir, es una respuesta a aquellas dudas que se relacionan con la fe, la razón, lo espiritual, lo natural, el bien o el mal, conociendo que todo fue creado por la voluntad de Dios. ¿Recuerda cuando estudiamos, cierto, los que están en el discipulado? La voluntad decretiva de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Esto, una teodicea, es tratar de responder a esas preguntas difíciles, tales como, ¿por qué el Señor permite el sufrimiento? ¿Por qué el Señor permite que en una guerra muera un niño? ¿Por qué el Señor permite que exista el hambre? ¿Por qué Dios permite que de alguna manera, cierto, exista la injusticia? Eso es una teodicea. Trata de explicar de manera racional por qué sucede esto. Pero trata de explicar con qué cosa, con la palabra de Dios. Y gracias le damos a Dios que en esta teodicea el que responde es Dios mismo. Y le dice, en conclusión, ¿cierto? ¿Qué le dice a Habacuc? El justo va a vivir por fe. Sí, puede estarse quemando el mundo entero, pero el justo va a vivir por fe. Pero el orgulloso y el soberbio no lo va a poder hacer. Nótese que dice que el justo no solo va a tener fe, va a vivir. ¿Se fija? Una cosa es tener fe y otra cosa es vivir con esa fe y esa confianza en Dios y solo en Dios. Entonces intenta de alguna manera este libro de Habacuc presentar esas preguntas difíciles. Por ejemplo, esta pregunta que dice el verso 13, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? ¿Te fijas que es una pregunta difícil? Porque le dice, ¿por qué ves a los menospreciadores? Es decir, ¿por qué, Señor, tú estás viendo que aquí hay gente que le hace daño a los demás y es como que tú estuvieses callado? Está destruyendo el impío, la persona mala está destruyendo al justo y es como si tú, Dios, guardaras silencio ante esta situación. Dice, ¿por qué tú miras que los hombres son como peces del mar, como reptiles, que no hay quien los gobierne, Señor? ¿Se fija que a veces esas mismas preguntas no tenemos nosotros? Señor, mira la maldad que hay en el mundo. ¿Qué pasa, Señor? ¿Cuándo vas a venir, Señor? ¿Cuándo, Señor, vas a traer esto? Y es el sentimiento que muchas veces está en todo cristiano. Pero el verso 3 está la respuesta contundente. Dice, aunque la visión tarde, aún por un tiempo, más se apresura el fin. Y no mentirá. Es decir, hay que esperar, hay que tener paciencia. Esperemos en los tiempos de Dios, porque Él no miente. Luego dice, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo vivirá por fe. ¿Por fe en qué? En Jesús, pero por la fe en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios, en las promesas de nuestro amado Dios. Es donde usted y yo descansamos. La respuesta de Dios es el consuelo para el justo. El justo vivirá por fe. Y vivirá por fe aunque con sus propios ojos no pueda ver la recompensa de los impíos. Vivirá por fe aunque no vea inmediatamente el problema solucionado. Vivirá por fe
porque su confianza está puesta en Dios. El libro de Deuteronomio 29, verso 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Perdón, las cosas reveladas son para nosotros y las cosas secretas le pertenecen al Señor. Entonces, no sé si le ha pasado en la vida cosas terribles y se pregunta, ¿por qué me pasa a mí esto? A veces vamos a tener la respuesta, pero hay otras veces que no vamos a tener la respuesta. Y cuando no tenemos la respuesta, ¿qué es lo que debemos hacer? Vivamos por fe. Vivamos con la fe puesta en la palabra de Dios. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a tener esa confianza si no ponemos nuestra esperanza puesta en el Señor? Veamos lo que dice Habacuc capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sefirot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué es lo que pasó con el profeta? Una vez que recibe la respuesta del Señor, ¿qué es lo que dice? Oí tu palabra y temí. ¿Qué es lo que debe haber en cada uno de nosotros sino temor a Dios? ¿Qué es lo que debe existir en nuestras vidas sino temer a nuestro amado Dios? Que nuestro corazón pueda, como decía el devocional, respetar a Dios. Respetarlo en nuestros actos, respetarlo en nuestros pensamientos. En el devocional que hacemos con mi esposa, el día del Señor, por la mañana, meditábamos que el pecado muchas veces, no solo pecar significa, ¿cierto? No sé, robar, mentir. Muchas veces, amados, también en medio del dolor podemos pecar. En medio del dolor podemos pasar de una queja a una murmuración tan rápidamente. O sea, hay una línea tan delgada entre una queja y una murmuración. Quejarse es de justos, pero murmurar es de personas que pecan delante de Dios. ¿Por qué? Porque a veces, ¿cierto? Nuestra desesperación, ¿qué nos hace decir? Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, Señor, si yo hago esto. ¿Y dónde se peca? Cuando se dice, tú eres el culpable. No, el culpable de las cosas no es Dios. El mundo llega a esa conclusión. ¿Se acuerda cuando el mundo llega a esa conclusión y dice, no, el culpable del mal en el mundo es Dios, porque Dios lo permite? Pero nos llevan la culpa donde verdaderamente pertenece. ¿Dónde pertenece la culpa? En nosotros, ¿cierto? En el hombre. La culpa pertenece a nosotros mismos porque nosotros hemos sido lo que hemos cometido este grave y terrible pecado delante de Él. Y a veces el pecado no es solamente las decisiones y situaciones que tenemos. Ya haber nacido sobre esta tierra nos hace ser pecadores. ¿Me entienden? Entonces, amados, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Y aunque nos duela decir esto, muchas veces el dolor es enviado por Dios, pero es enviado para su gloria, para su gloria. Entonces, si hemos de sufrir para su gloria, está bien. Me gusta mucho en este libro del Consuelo para los Desconsolados de John Flavel, que es cierto un puritano también de la antigüedad de Inglaterra. Él puede decir, este hermano en la fe tan antiguo, ¿cierto? Puede decir que el quejarse delante de Dios es algo justo. Y también el sufrir, el llorar en nuestros momentos de amargura y de dolor es parte de nosotros como cristianos y como personas. Pero ¿sabe cuándo esto se transforma en pecado? Cuando nuestro dolor pasa a ser más grande que nuestro amor por Dios. Cuando nuestro dolor está enfrente y nos olvidamos de Dios. Por eso Él habla de que debe existir una moderación en nuestro dolor. Debemos sufrir, pero debemos controlar ese sufrimiento para que ese sufrimiento no llegue a amargar nuestro corazón de tal manera que creamos que nuestro dolor es más importante que servir a Dios.
cuando debiésemos estar sirviendo a Dios en medio del dolor. Así como lo hace Habacuc. Y dice en el verso 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. También podemos ver en Habacuc que la estructura sigue la estructura profética, que es poesía, ¿cierto? Él por medio de la poesía intenta transmitirnos con imágenes vívidas quién es Dios y cómo Él está con nosotros. Luego dice en el verso 7, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, con los ríos? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ¿Se descubrió eternamente tu arco? Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah. Hendiste la tierra con tus ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Hoy día nos levantábamos, ¿cierto?, con esa noticia. Las lluvias han provocado que las personas que viven en Coltauco de alguna manera sean afectadas por el desborde de estas quebradas que han vuelto a nacer. Y uno puede preguntarse por qué pasan estas cosas. Como pueblo de Coltauco nos hemos portado mal delante del Señor. Como pueblo de Coltauco estamos olvidando que debemos servir a Dios. ¿O esto es algo solo de la naturaleza? A veces hay tantas cosas que nos podemos preguntar en estos momentos. Coltauco hace poco tiempo había sido azotado por esta catástrofe y ahora nuevamente estamos esperando alguna. Pero ¿dónde debe estar nuestra esperanza y dónde debemos enfocarnos nosotros? Si no enfocarnos en que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Que Él permita que estas cosas malas suceden no lo hace un Dios menos bondadoso. Lo hace ser un Dios justo y aún en el dolor podemos contemplar su bondad. ¿Cómo podemos contemplar su bondad en medio del dolor? Sabiendo que Él está presente ahí con nosotros. Lo hemos dicho otras veces. Dios es nuestro Salvador. ¿Pero por qué necesitamos un Salvador? Porque estamos en peligro. ¿Me entiende, no? ¿Por qué necesitamos a un sanador? Porque nos enfermamos. ¿Por qué necesitamos a un Dios de consuelo? Porque nos dolemos. ¿Por qué necesitamos fortaleza? Que Él sea nuestra fortaleza, porque somos débiles. Y así sucesivamente, en el dolor, aún en la aflicción, vemos la bondad de Dios. Dice el verso 13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Él dice, no solo esta catástrofe vendrá a causa de nuestro pecado, aún ese momento del dolor lo voy a tener que experimentar. Otra parte que podemos ver, ¿cierto? A grandes rasgos, recuerden que esto es una introducción dentro de este libro de Habacuc, que no solo el quejarse es parte de ser cristiano, sino también el vivir el dolor.
Él dice que se estremece por lo que va a pasar. Él puede decir que sus entrañas se conmueven. Él puede decir que pudrición entra en sus propios huesos y se estremece en esta angustia que ha de venir. Si estás pasando por algún tipo de sufrimiento, amado hermano y hermana en la fe, vive tu dolor. Vive tu dolor. No nos hace menos cristianos llorar. No nos hace menos cristianos, de alguna manera, vivir esta angustia. Dios la ha permitido, pero no para que te gobierne de tal manera que nunca más te puedas levantar de tu cama. Él lo ha permitido para que aprendamos a tener paciencia y a confiar más y más en Él. Me gusta lo que Job comprende de todo esto. Y voy a parafrasear un poco su texto y dice, cuando Él me pruebe en ese horno de fuego, voy a salir como oro refinado. Él sabe que el dolor es una herramienta que Dios tiene para purgar, es decir, sacar de nosotros todas aquellas cosas malas. Muchas veces el dolor va a permitir que crezcamos como cristianos. Muchas veces el sufrimiento va a permitir que podamos ir creciendo como personas temerosas de Dios. Una vez que salgamos del dolor como Job, podremos mirar hacia atrás y ver que aquellos que éramos antes del dolor, éramos personas que desconocíamos tantas cosas acerca de Dios. Pero ahora que lo hemos pasado, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Podemos decir, el Señor me ha enseñado valiosas cosas aún en el dolor. El dolor también es parte y es una bendición de Dios. Miren lo que le estoy diciendo, el dolor es una bendición de Dios, porque lo podemos ver a Él más claramente. Como le digo, no podemos ver a un Dios que consuela si no estamos pasando ningún dolor, ¿te fijas? Lo vamos a ver como un pensamiento, lo vamos a creer como fe. Pero una cosa muy diferente es conocer algo y otra cosa muy diferente es haberlo vivido. Es vivir que Él está con nosotros hasta el fin. Y es eso lo que dice, mire, Él dice que Él estará, mire, verso 16 dice, oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Me entiende? Él estaba desesperado. Entiende que su angustia era tan grande porque él conocía que iban a venir los de Babilonia y cuando vinieran los de Babilonia iban a destrozar todo. Y él iba a estar ahí, él es un justo del Señor. Y él dice, yo me voy a estremecer, mis huesos se van a pudrir, yo voy a estar completamente mal. Pero, dice, voy a estar quieto en el día de la angustia. Esta angustia no me va a dominar. Esta angustia no me va a desesperar de tal manera que le eche la culpa a Dios. ¿Por qué? Dice, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con tropas. Y aquí concluye de esta manera. Y dice, aunque la higuera no florezca. Usted conoce la geografía de alguna manera cuando lo hemos explicado, ¿cierto?, de Israel. Esa geografía donde las higueras son para nosotros como los parronales o como las cerezas, que las personas viven de eso. Hay un pueblo que de alguna manera se sustenta, Coltauco se sustenta a nivel, ¿cierto?, agrícola. Le da trabajo a muchas personas. Y que la higuera no florezca, eso significaba que iba a venir una gran hambre. Iba a venir lo más malo que alguien puede tener. No tener para sustentar a su propia familia. Pero dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. No sé si usted en algún momento de su vida ha experimentado lo que es no tener trabajo, y estar tan agobiado por las deudas, estar tan agobiado porque no tiene con qué sustentar y darle un pan a su hijo, o de alguna manera tener con qué alimentarse a sí mismo. Si ha sufrido esa desesperación, es lo que él está diciendo. Señor, parte de tu amor va a hacer que yo sufra. Y va a ser tanto tu dolor que me voy a estremecer, pero voy a quedarme quieto, esperando que todo esto venga. Pero aunque suceda todas estas cosas,
dice el verso 18, con todo lo que me pase, hay una cosa segura. Yo me alegraré en Jehová. ¿Se acuerda cuando hablamos de Jehová? Hablamos del Dios del pacto. ¿Sabe que puede pasar todo esto? Pero yo me voy a alegrar en Jehová. Y cuando hablamos de esta alegría, hablamos de este gozo, no estamos hablando de que lo vamos a andar riendo por la vida porque lo están pasando cosas malas. Eso sería que estamos locos, ¿cierto? Porque si usted se fija y usted ha podido de alguna manera ver cómo funcionan los cristianos en el dolor, usted nunca va a ver que uno dijo, no, Dios soberano, si no importa, si no me pasa nada. Ser insensible también es pecado. ¿Sabía usted eso? Decir así muy confiado, no, si no importa. Eso también está mal porque no estamos viviendo esa prueba que el Señor nos está permitiendo vivir. Estamos ignorándola. Y al ignorarla no estamos creciendo como cristianos. Al ignorarla no estamos viviendo eso que nos permitirá conocer más al Señor. Lo estamos haciendo a un lado. No hay que huir de la prueba. No hay que huir del dolor. Hay que vivirlo. Pero vivirlo con el Señor. Para que podamos decir como Habacuc, con todo yo me alegraré en el Dios del pacto. ¿Por qué él se alegra en el Dios del pacto? Porque sabe que su Dios es fiel. Y que aunque ande en valle de sombra o de muerte, él va a temer, ¿o no? ¿Y por qué no va a temer? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe lo más grande que tiene usted y yo? Es la salvación. No es algo terreno. Un ejemplo, en ese mismo libro de John Flavel, que si lo puede comprar o leerlo, va a ser de grande riqueza espiritual para prepararse para momentos de dolor o para vivir el sufrimiento. Ahí también nos muestra que la resurrección, ¿cierto? ¿A quién no le gustaría que cuando muere un ser querido el Señor lo resucitara? ¿Cierto? ¿Le gustaría o no? Y que el Señor lo trajera a la vida como se hacía, ¿cierto?, en ese tiempo. Pero me gusta el análisis que hace aquí, hace John Flavel, y él dice, pero eso no es lo que la palabra dice. La palabra quiere que la resurrección sea una sola vez. Es decir, usted viva un sufrimiento y pase a la gloria de Dios. En cambio, si nosotros resucitásemos y alguien resucitase de los muertos, ese alguien va a morir de nuevo. Entonces, en algún momento va a tener que morir. Y usted ya vivió el primer dolor de que lo haya visto partir. Y después lo va a vivir por segunda vez. Es decir, van a ser dos dolores de ahora. ¿Me entienden? ¿No? En vez que haya sido uno, van a ser dos. Pero aquellos que esperan la resurrección final, aquellos que esperan la resurrección de los muertos, tienen la confianza de que si morimos, reinaremos con Él. Si sufrimos, nos gozaremos en Él. ¿Me entiende, no? Entonces a veces nosotros queremos que las enfermedades se vayan ahora, a veces queremos que las cosas, los problemas se vayan ahora, pero esa no es la solución. La solución es confiar de que el Señor quiere lo mejor para nosotros y ver a Dios en el dolor y verlo de una manera mucho más clara y mucho más evidente. Verso 19 concluye y dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Él concluye una cosa, Señor, yo sé que están pasando muchas cosas malas y se vienen más cosas malas todavía, pero tú vas a ser mi fortaleza. ¿Y qué es lo que era una fortaleza en la antigüedad? Si usted ha podido ver películas antiguas, de un castillo bien protegido, donde ellos podían estar meses, podían estar años ahí guardados y no le iba a pasar nada. ¿Me entiende, no? Entonces él está diciendo, va a venir todo este dolor. Estoy viviendo un dolor, más adelante viene otro más grande, pero yo voy a estar contigo protegido, Señor. Señor, yo voy a estar protegido contigo, porque tú eres mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. No sé si ha visto estas cabras de cerro, en esos peñascos tan altos que uno dice, pero ¿cómo llegaron ahí? Aquí, de manera poética, ocupa la pierna de esa cierva, que es una pierna firme, porque para andar en esos peñascos, y uno anda por esos peñascos, se le quiebran las piernas. Pero ellos escalan de tal manera, son tan ágiles, y él dice, Señor, tú eres mi fortaleza, pero tú haces mis pies. Es decir, tú me das una firmeza increíble, Señor. ¿Se fija lo que podemos ver en medio del dolor?
Señor, tú me has dado una firmeza increíble. Cualquier persona que hubiese experimentado lo que yo estoy experimentando quizás se hubiese suicidado. Quizás este agobio lo hubiese llevado allá a alejarse de los caminos del Señor. Pero tú has sido mi fortaleza y tú me has dado firmeza para seguir confiando en ti, Señor. Para seguir confiando en tus promesas y no desmayar. Porque tú has afirmado mis pies para que yo pueda andar en esas alturas. Y esas alturas, ¿sabe lo que representan? Esas adversidades y dificultades. ¿Por qué? Porque es peligroso. Es decir, Señor, tú me haces andar confiado en estos lugares peligrosos. Tú me haces andar confiado en estos lugares que son dolorosos. Y al jefe de los cantores representa y dice, esta es mi canción, Señor. Ahora entiendo al apóstol Pablo cuando dice, hablen entre ustedes con cánticos, salmos e himnos espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, amados, en este sentido debemos comunicarnos, viviendo y experimentando en nuestras vidas lo que es servir a Dios. Me gusta mucho cuando los apóstoles, después que ellos les pegaron por primera, los azotaron, ¿cierto?, por predicar el Evangelio, después de ellos decían, pero ellos salieron gozosos de ser participantes de los sufrimientos del Cristo. ¿Se fija? Que pueda Dios traer gozo al corazón afligido. Jehová será nuestro gozo, nuestra alegría en su salvación. En conclusión, ¿qué nos enseñará Habacuc? Que Dios es el que abraza. ¿Me entienden? Que Dios es el que nos consuela en medio del dolor. Este libro nos ayudará a descansar en los brazos de Dios ante quejas justas. En segundo lugar, nos enseñará a confiar plenamente en la soberanía de Dios, aunque sea muy dolorosa la situación. En tercer lugar, a comprender que el justo no solo posee fe, el justo vive confiando en su Dios. El justo vive no creyendo en una fe más adelante, sino confiado en que ahora el Señor está conmigo. Es que ahora sus promesas son tan válidas como lo fueron hace 2000, 3000 y 4000 años atrás. Sus promesas siguen siendo frescas y fieles. Y en cuarto lugar, este libro nos enseñará que Jehová será nuestra alegría, nuestro gozo en su salvación, nuestra fortaleza y nuestra firmeza. La profecía que vio el profeta Habacuc, el que abraza. Oremos a nuestro amado Dios. Dios Padre, agradecemos que junto a nuestros amados hermanos y hermanas en la fe hayamos podido analizar la introducción a este libro de Habacuc. Hay muchas cosas, Señor, que nos vas a permitir por tu gracia y por tu soberanía, Señor, estudiar. Has permitido, oh Dios, que sea el octavo profeta que hemos de analizar, Señor. Muchas veces se les promete falsamente a los cristianos y se les promete a aquellas personas de manera falsa de que en el Evangelio no van a venir sufrimientos, de que este es un camino de que no nos pasa nada. Pero es todo lo contrario. Tú nos has prometido, oh Señor. Usted ha prometido que en el mundo tendríamos aflicción. Tú prometiste, Señor, que en el mundo experimentaríamos lo que es el dolor, la amargura, pero debíamos confiar que tú has vencido al mundo. Debíamos confiar en medio del dolor, como dijo David, aunque fuesen traspasados los montes. Tú sigues siendo Dios. Tú eres desde el principio, oh Dios. Tú eres un Dios fiel a tus promesas. Tú serás nuestra fortaleza, oh Señor. Tú serás, oh Dios, de nuestra salvación, nuestra firmeza. Tú serás nuestra alegría y tú serás nuestro gozo. Porque esto no lo prometió un hombre.
lo ha prometido Dios. Y gracias le damos, Señor, que esta reflexión de Habacuc, que esta relación íntima de Habacuc contigo, Señor, haya podido ser hecha pública para que todos nosotros podamos aprender durante el dolor, o por qué ha venido el dolor, o por qué vendrá el dolor, Señor. Ayúdanos, Dios Santo, a confiar en ti y solamente en ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a entonar un último salmo al Señor, el Salmo 27, referido a la palabra. Salmo 27, y así vamos a estar despidiendo esta reunión. Salmo 27. El Salmo 27, como introducción, dice: David, librado de algún gran peligro, se asegura maravillosamente de la bondad de Dios, a quien hace oración, declarando su extrema necesidad con confianza de ser escuchado favorablemente. Salmo apropiado para los pobres fieles que Dios ha arrancado de las manos de los perseguidores y que se ha retirado a la asamblea del Señor. Entonemos este hermoso Salmo 27 al Señor. Jehová es mi luz y mi salvación grande, de quien por tanto miedo yo tendré. Es de mi vida la fuerza potente, de quien yo me atemorizaré. Cuando malos me fueron a cercar, con intención de mis carnes comer, vinieron al final a tropezar, y en un momento los vi caer. Aunque un ejército me haya cercado, mi corazón temor no sentirá. Aunque guerra me haya levantado, confiado yo estaré en Jehová. Pedí solo una cosa a Jehová, que buscaré en su casa vivir, por su rostro hermoso contemplar, y para siempre en su templo inquirir. Porque en el día del mal en su tienda, el clemente Dios me esconderá. Me ocultará en su morada profunda, sobre una roca en alto me pondrá. Luego sobre toda mi enemistad, mi cabeza el Señor ha de alzar, sacrificios con gozo se de dar. Cantaré salmos yo a Jehová. Oh Señor, oye mi voz insistente, con la que clamo cada día aquí. Respóndeme tú, oh gran Dios clemente, y ten misericordia aún de mí. Mi corazón de ti llegó a decir, mi rostro continuamente buscar. Por eso Dios
mi vivir, buscaré tu buen rostro sin cesar. Señor, tu rostro de mí no ocultes, no me apartes con indignación. Solo tú mi ayuda grande fuiste, no me dejes, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre una vez me llegase incluso a abandonar, con todo me vendrá a recoger, sin falta de bondados, oh Jehová. Enséñame tú, oh Señor, te ruego, tu camino de vida y virtud, y a causa de mis muchos enemigos, guíame por senda de rectitud. No me entregues a la voluntad de los que por mí enemigos son, se alzaron testigos de falsedad, y a los que exhalan odio y furor. Hubiera yo del todo desmayado, si no creyese que he de contemplar la bondad de Dios y su buen gustado en tierra de los que viviendo están. Aguardar en todo momento a Dios, esfuérzate a servirlo de verdad, y tómame en tu corazón, si siempre quieras tú a Jehová. Amén. El Señor es nuestra fortaleza, es nuestro Dios, es nuestro amparo, y sabemos que Él va a estar con nosotros aún en medio del dolor y la aflicción. Démosle gracias a Dios. Amado Señor, nos alegramos y nos gozamos en ti. Te suplico y te ruego que puedas bendecir a tu pueblo, que puedas, Señor, bendecir a tu iglesia. Oh Dios nuestro, te ruego que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Te ruego que posiciones tu rostro sobre nosotros, Señor, y creo que seremos salvos por esa gracia tan preciosa y tan abundante. Ten misericordia de tu pueblo en esta semana que va a comenzar. Que el Señor bendiga a su pueblo, que el Señor lo guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y seremos salvos. Te ruego, oh Dios Santo, que guardes a cada niño, que guardes a cada joven, a cada hermano, a cada hermana, para que por la gracia de Dios pueda vivir esta semana, no para sí mismo, sino para su gloria. Permítanos meditar, Señor, que el dolor es parte de la bondad de Dios, donde nos muestra más claramente quién es Él y donde nos muestra su maravillosa bendición sobre su pueblo. Gracias te doy, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que nuestro amado Dios pueda bendecirles, amados en el Señor. Que el Señor les guarde.